Bien, mi nombre es Marco Bustamante, alumno de INACAP, y vamos a tratar un poco del problema de la comunicación que se nos presentó en el video. ¿Es importante una buena comunicación? Sí, es importante que tengamos o hagamos uso de una comunicación efectiva, ya que esta, ¿cierto?, es aquella donde el emisor, ¿cierto?, nosotros, y el receptor, que en ocasiones también somos nosotros, debemos transmitir un mensaje, ¿cierto?, o una información de forma correcta para que el receptor pueda entender el propósito de nuestro mensaje. A modo de introducción, vamos a ver el propósito de esta exposición, ¿cierto?, de este informe, ¿ya? Que es que podamos desarrollar una mayor comprensión del lenguaje, es decir, tener una capacidad auditiva o captar una expresión escrita que nos permita comprender diferentes situaciones que requieran de una buena interpretación de la comunicación, lo que también nos facilita poder tener oportunidades de mejora y poder generar un impacto en la vida secular, ¿ya? ¿De qué trata, cierto? De utilizar de mejor manera, ¿cierto?, nuestro lenguaje verbal, no verbal, que altera la comunicación frente a otras personas también, ya, por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿cierto?, en las universidades, y si bien no es tan relevante el cómo nos expresamos en nuestro núcleo familiar, donde relativamente utilizamos la comunicación informal, debemos recordar que también ellos son receptores, ¿cierto?, de nuestra información. Por ende, el uso de nuestro lenguaje es importante en las etapas de la vida, ¿ya? El tema para abordar, ¿cierto?, o analizar son los distintos factores que dificultan una comunicación entre los individuos, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cierto?, lo muestra el video, que al ver ciertos problemas auditivos, al haber problemas auditivos, perdón, su metodología, el lenguaje fue a través de un aparato, ¿cierto?, electrónico y un elemento o lenguaje kinésico, donde la mujer, ¿cierto?, que necesitaba llegar a un destino en particular, se expresó con gestos, ¿cierto?, y con sus manos. Ya, en nuestro desarrollo vamos a analizar cómo impacta el lenguaje que utiliza el personaje. ¿Ya? Si bien el emisor no tenía conocimiento de la incapacidad auditiva del receptor, esta no tuvo una reacción negativa frente a la situación donde se ve, ¿cierto?, una agresión física, ¿ya? Y que se observa también que el diálogo se sostuvo a través de una comunicación no verbal, ya ocupando el elemento kinésico, ya donde el emisor se expresa con sus gestos, cierto, sus manos y su rostro, ya. Y también un poco se ocupa el elemento o el lenguaje icónico donde se presenta lo visual, ya. ¿Cómo afecta el lenguaje que utiliza el personaje? Ya afecta, ¿cierto? Ya que no pudo haber una comunicación fluida por la interrupción en el ambiente físico. Por ejemplo, ¿cierto? El sonido del tren, ¿ya? Y que luego de intentar expresarse a través de un teléfono, ¿cierto? O un elemento tecnológico, por ejemplo, se le acaba la batería, ¿cierto? Obligando al emisor a expresarse a través de gestos de un lenguaje kinésico, lo que rápidamente el otro personaje pudo ir deduciendo, ¿ya? Y debemos saber que para que exista una metodología en cómo se expresó el emisor, debe haber una idea clara, debe ser formulada de la mejor manera con respecto a lo que quiere transmitir, teniendo en consideración la incapacidad que pueda presentar el receptor. ¿Cuáles son los aspectos personales que afectan la relación entre los involucrados en el video trabajado? El entorno, ¿cierto? El ruido que se presentó en la comunicación que tenían ambos personajes. Las acciones físicas, ¿cierto? La dificultad auditiva, que en el caso del video, ¿cierto? Hubiese sido mejor o más comprendido un lenguaje de forma escrita, ¿ya? Y en el lado de lo afectivo, ¿cierto? Podemos ver la tensión o enojo que presentó también el emisor, en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Y que esto hace que se haya precipitado y que haya tenido algún impulso negativo sin tener el conocimiento de la dificultad que tenía el receptor. ¿Cuáles serían las estrategias o cuál sería la estrategia para que el personaje mejore su mensaje? ¿Ya? Eh, que pueda mejorar sus expresiones, tener mayor coherencia en su vocabulario, poder elegir un canal correcto para poder comunicarse, ¿ya? Que nuestro receptor pueda rápidamente identificar el mensaje emitido
ya un lenguaje kinésico que sea más asertivo, más directo, más claro. Y también mostrar empatía con la persona, ¿cierto? Lo que nos permite poder reflexionar, reformular nuestras preguntas, nuestras respuestas, tener mayor comprensión y mantener también el respeto. ¿Cómo afectan los niveles de habla a la comunicación? ¿Ya? Esencialmente puede afectar a la comprensión de un mensaje cuando tienen distintos niveles de habla. Por ejemplo, cuando el emisor presenta un nivel de habla formal, ¿cierto? Y el receptor presenta un nivel de habla informal, ya existe una baja probabilidad de que lo que quiere transmitir el emisor sea entendible para el receptor, ¿ya? ¿Qué tan efectivos son los factores de la comunicación? ¿Ya? Todos los elementos u factores de la comunicación son importantes, ya que son indispensables a la hora de presentar, expresar y emitir un comunicado o una comunicación, ya entre ejemplares. Son efectivas ya que en la comunicación de proceso debe existir un código que permita que ambos interlocutores puedan entender de forma correcta el mensaje. Además, también debemos elegir un canal que nos sea eficiente para que no haya fallas a la hora de entregar el mensaje, ¿ya? El canal es importante ya que es una de las formas en la que nos podemos comunicar, ¿ya? Por lo tanto, también debe existir un feedback entre los ejemplares. Existe también la intención comunicativa que tiene que ver con el cómo nos vamos a expresar, ¿cierto? Teniendo distintas características o cualidades eh, para que el mensaje pueda ser más claro o más entendible, ¿ya? Y también existe una función comunicativa que nos permite identificar la intención en cómo nos vamos a expresar en determinadas circunstancias, ¿ya? Todo esto nos ayuda a poder interpretar y dar a conocer de forma correcta una información. ¿Qué barreras interfieren en el proceso comunicativo? Ya hablamos de las psicológicas, ¿cierto? Fisiológicas, físicas y semánticas. Recordar que una barrera es toda aquella situación que puede presentar, ¿cierto? Alguna alteración en la comunicación, ya desde el emisor al receptor. Por lo tanto, una de las barreras psicológicas nos dice que es todo lo interno que afecta al receptor o emisor donde hablamos de su emoción, su personalidad. Ya como en el caso del video, ¿cierto? La emisora del mensaje presentó una frustración al percatarse que el receptor no oía lo que ella quería transmitir, ya afectando negativamente a la comunicación. También existe una barrera fisiológica que tiene que ver con la incapacidad y defectos corporales de las personas que afectan el proceso de la comunicación. Barreras físicas tiene que ver donde hablamos de circunstancias que afectan o dificultan la comunicación fluida y clara en un ambiente. Y la barrera semántica, hablamos de la interpretación que tiene un emisor a un receptor o viceversa, que para estos dos ejemplares, ¿cierto? El significado de una palabra puede tornarse o se puede tomar de forma distinta, ¿ya? Lo que hará entonces que la información o el mensaje que se quiere expresar se modifique a una forma incorrecta, ¿ya? ¿Qué elementos de la cultura empresarial reconoces en el video trabajado? Eh, Podemos ver, ¿cierto? El valor, los valores que se presentan, ¿cierto? Eh, Hablamos, por ejemplo, de la tolerancia que se presentó en el video, ¿ya? De parte, por ejemplo, del receptor, ¿ya? Hablamos también, ¿cierto? O el valor que se presenta es la comunicación, ¿ya? De la forma, hablamos de lo informal, ¿cierto? Y de lo formal. Para finalizar, mencionamos algunos elementos importantes para poder tener una buena estructuración de entrega y recibir también información de forma adecuada eh, para que sea entendido por individuos o la población en general, ¿ya? También hablamos de los problemas ambientales que podamos tener cuando establecemos una relación de comunicación con otros u otras, que también eso de alguna manera afecta o provoca una interferencia en la interpretación o altera alguna información entregada, ¿ya?
También se habló de la estrategia, ¿cierto? Que podamos utilizarla de mejor manera para entregar ciertos mensajes, ¿ya? Las barreras que puedan interferir en el proceso comunicativo, ya que era lo que mencionaba un poco más atrás con respecto al ambiente físico, ¿cierto? Y que también teníamos las barreras psicológicas, fisiológicas y semánticas. Por lo tanto, es importante que podamos identificar en nuestra vida secular trabajo, ¿cierto? Universidades, en nuestro núcleo familiar y en distintos lugares poder identificar de forma correcta el lenguaje ya que podamos utilizar frente a otros para que pueda ser entendido de la mejor manera posible, ¿ya? Utilizar también palabras correctas, tener una retroalimentación, reformular nuestra intención de cómo querer expresarnos, poder ser empáticos y así también otros criterios importantes que se han mencionado en la exposición. ¿Ya? Destacar también que la comunicación puede ser formal, informal, dependiendo del lugar en que nos encontremos, ¿ya? De quién es nuestro receptor y que nosotros como emisores de ella podamos utilizarla de manera correcta.